Algo que a mí me encanta siempre es la regla del 80-20, que ya te la he platicado. Es el 80% de los resultados vienen del 20% de cosas bien hechas. Pero sí tiene que ver con la decisión que tú tomas de no pensar en que el momento del sufrimiento, del dolor es todo, sino que más bien el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y entonces ahí es donde te das cuenta que puedes sentir ese dolor, pero que el dolor realmente no importa porque no es lo central de la experiencia o de lo que estás obteniendo por ese dolor, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Miemi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos, episodio número 18. 18, ¿qué tal, Ya estamos. 18 Rapidísimo. horas de contenido, pero muchas más grabando. Sí, no, muchas más, pero ha sido muy divertido, muy padre. Y pues aquí estamos de una vez. Muy bien, súper. Oigan, pues hoy traemos 10 frases que les queremos compartir, que queremos reflexionar con ustedes, que son frases del mundo del deporte, pero justamente lo que queremos hacer es ligarlas hacia la vida cotidiana, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta que el deporte y la vida están completamente relacionadas, ¿no? No, y aparte algo importante que se va a notar ahorita es que vamos a leer la frase y vas a ver cómo puedes interpretar de muchas formas, ¿no? Claro, Y eso está completamente. padre. 100%. Entonces, arrancamos con la primera frase. Dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase es de Haruki Murakami, es un corredor de ultradistancia como nuestro amigo Antonio Chelita. Ajá. ¿Qué opinas sobre la frase, Mi? Buena, ¿no? Buena. Yo creo que es que el sufrimiento es un estado para mí. Y creo que el dolor es algo físico. Entonces, si tú aprendes a controlar eso, creo que el dolor lo puedes controlar, pero el sufrimiento sí te puede llevar, ¿no? A otro lugar. No sé tú qué opinas, pero está profundo porque como hace ese tipo de entrenamientos que son como muy largos, pues estaba platicando Chalita todo el esfuerzo mental que es, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante manejar el dolor. Bueno, los que somos atletas sabemos manejar el dolor, ¿no? Nos duele, ¿no? Entrenar duele, pero el sufrimiento yo creo que es algo más allá. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que justo en el deporte, obviamente cuando estás entrenando es muy incómodo, sientes ese dolor en muchas situaciones, ¿no? Cuando el músculo te está quemando o si estás corriendo y obviamente ya llevas 40, 50 kilómetros los pies, pero sí tiene que ver con la decisión que tú tomas de no pensar en que el momento del sufrimiento, del dolor es todo, sino que más bien el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y entonces ahí es donde te das cuenta que puedes sentir ese dolor, pero que el dolor realmente no importa porque no es lo central de la experiencia o de lo que estás obteniendo por ese dolor, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Ok. No sé si debrayé mucho, creo que debrayé un poco. Pues de eso se trata. Pues nos gustaría que escriban ahí, que comenten ustedes qué opinan, pero yo creo que, bueno, es que el dolor puede ser físico, pero también puede ser mental. Ahorita me hiciste pensar eso, ¿no? Y el sufrimiento, pues también, ¿no? Entonces yo creo que el sufrimiento es cuando tú caes en un bache en donde a lo mejor piensas que no hay salida. Puede ser, ¿no? Porque el sufrir es como estar vulnerable, ¿no? Es más como un estado mental, ¿no? O sea, el dolor es, como le decías al principio, es físico, o sea, es algo que sí o sí lo estás sintiendo en tu cuerpo, pero al final el sufrimiento es una elección. De hecho, hay un libro de un doctor judío que habla mucho sobre el sufrimiento y ahorita te voy a contar algo ahí que estaba power. De una vez, pues estamos en la mera frase. No, estaba, mira, sí me acuerdo, porque no me acuerdo perfecto, pero es esto. Él estuvo en un campo de concentración y hicieron experimentos con él. Entonces, en el momento en donde estaban cortándole partes de su cuerpo, que te podría decir que fueron sus genitales, que está muy heavy, él se concentró en no sufrir y en cómo llevar su mente a un estado en donde él podía bloquear todo lo que le estaba pasando, y entonces alcanzó un nivel de concentración muy fuerte. Y después voy a decir el nombre del libro, pero sí está muy heavy porque él logró estarse imaginando cómo iba a estar unos meses o un año después en su salón de clases, dando clase con sus alumnos, platicando todo esto que había pasado y haciendo todo
un asunto mental, y entonces lo dejaron vivir, porque se dieron cuenta que no lo estaba afectando. Y entonces puede contar la historia, entonces sobrevivió. Entonces eso está Sí, muy está muy poderoso. heavy. Entonces es como esa parte de controlar el sufrimiento y el dolor con la mente, es dependiendo tú cómo. Entonces yo creo que es lo mismo que nos pasa a los atletas, ¿no? ¿Cómo puedes controlar eso? Sí, sí, o sea, totalmente digo, este es un caso como completamente fuera de serie, pero sí, o sea, regresando a lo que hablábamos al principio, sí, justo es eso, ¿no? O sea, lo que tú vives en el deporte en el momento, lo que decíamos, o sea, lo que estás sintiendo no es lo más importante, porque si tienes una razón que va más allá de ese dolor o de ciertas cosas muy específicas, entonces lo que estás haciendo va más allá de ti. O sea, lo estás haciendo con un propósito, lo estás haciendo con un objetivo. Entonces, eso te permite sobrellevar ese dolor. O sea, no te importa si estás en el gimnasio y te están doliendo los músculos porque tienes una razón de estar ahí, ¿no? Que puede ser tu familia, puede ser simplemente estar mejor contigo mismo, tener más salud mental, tener una comunidad. Entonces, tú estás dispuesto a tener esos momentos de dolor porque estás obteniendo mucho más. Sabes que hay mucho más allá que ese momento de dolor, ¿no? Y bueno, yo creo que también se puede aplicar para cualquier cosa, no nada más para los atletas, ¿no? Sino para cualquier persona en general. Em, el dolor te lleva al sufrimiento. Entonces tienes que sentir el dolor y controlarlo para que no te lleve al sufrimiento. Claro. Sí, es como a lo mejor si lo pensáramos en un ámbito de trabajo, ¿no? A veces es cansado trabajar, es incómodo. O sea, no diría que es un dolor físico, a lo mejor como el del ejercicio, pero sí hay una incomodidad. ¿No? Puede haber un cansancio, puede haber un desgaste. Entonces creo que es lo mismo, ¿no? Cuando tienes una razón de estar ahí que va más allá de que llegue la quincena, entonces puedes sobrepasar mucho más esas situaciones incómodas porque tienes un propósito claro. O sea, creo que todo regresa a ese objetivo o esa claridad de por qué estás dedicándole el 70% de tu tiempo a un trabajo, güey, ¿te gusta o no? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es tu razón de estar ahí? Entonces, si tienes esa claridad, pues puedes sobrepasar esas dificultades o esas Y incomodidades. del 1 al 10, ¿cuánto le das a esa frase para ti? Híjole, yo le doy un 10 de 10. ¿Sí? Sí, me encantó. Va, Sí, me encantó. bien. Bien. Frase número 2. Tarán. Este es de Sir Edmund Hillary. No sé quién es, la verdad, pero la frase está interesante. Dice, no es la montaña lo que conquistamos, sino a nosotros mismos. Ok. ¿No? Creo que aquí, bueno, vas o voy. Vas. Es que justo creo que tiene que ver mucho con el camino, ¿no? Ujú. O sea, tú vas en el camino, vas construyendo un proyecto, vas construyendo ideas, pero la montaña no es lo importante, el reto no es lo importante. Lo importante es quién te conviertes tú, en qué te conviertes tú cuando estás logrando eso, cuando estás construyéndote a ti mismo para lograr superar ese reto. Eso es lo importante. La montaña no importa, el reto no importa, lo que importa es en qué te conviertes tú. Yo creo que la montaña es el paradigma porque eh, casi siempre cuando quieres alcanzar algo o cuando, no sé, cualquier cosa que quieres hacer, siempre te imaginas, ¿no? Y la gente dice, si hay que subir esa montaña tan grande, la haré, ¿no? Si voy a nadar océanos, los nadaré. Entonces, es como una meta demasiado grande, una meta imposible, pero en donde te sientes comprometido y sabes que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, se utiliza mucho, ¿no? En canciones, en muchas cosas, y está padre esto. Yo pienso que es también el camino, y yo pienso que también es como un gran sueño, que es casi imposible, pero que lo puedes conseguir, Ujú. Sí, de acuerdo. ¿no? Pues hay una muy buena película, que ahorita se me olvidó el nombre de la película, este, pero bueno, justo habla de eso, ¿no? O sea, en una escena de la película, eh, la persona, o sea, uno de los personajes de la película le dice a uno de los principales, oye, ¿qué ha sido esto que me has dicho por tanto tiempo que me vas a enseñar? Y entonces le dice, ok, ¿estás listo para que yo te enseñe este secreto, ¿no? Y entonces se lo lleva a caminar a una montaña como 5 horas, ¿no? Y entonces ya al final él le dice, oye, ya llevamos caminando como 5 o 6 horas, ¿qué onda? O sea, qué es lo que me vas a enseñar? Y entonces agarra una piedra del piso y le da la piedra. Y entonces le dice, toma, esto es lo que te iba a enseñar. Entonces eso era una piedra común y corriente,
pero un poco es eso, ¿no? Es la piedra, el resultado, el objetivo final no es lo importante, lo que importa es esas 3 horas, esas 5 horas, esos 5 años, esos 10 años de trayecto que estás viviendo, ¿no? Entonces, y también tiene que ver mucho con estar presente en tu vida. O sea, ¿qué pasa si todo el tiempo estás pensando en cuando tenga tanto dinero voy a ser feliz, cuando cumpla X objetivo voy a ser feliz? Es como, pues es que eso quién sabe cuándo pase, pero lo que sí sabes es que estás ahorita vivo en este momento y puedes tomar la decisión de sentirte agradecido y sentirte feliz de estar aquí en este momento Como Kung Fu Panda. también. ¿Por qué? ¿No sabes? Como la del regalo, ¿no? La frase del regalo es, Y es que es totalmente excelente. bueno y entonces va, ¿no? Acuérdate que el pasado ya fue. El futuro nadie lo sabe. Pero el presente es lo que tenemos hoy, ¿no? Por eso se llama presente. Porque es un regalo y está bien, ¿no? Me Completamente. acordé de una frase que nada más la voy a Pues ahora van a ser 11 frases. Sí, pero es que viendo eso es la frase de la revista Life. Y hablando de una película, tienes que ver esa película que es la vida de... Ahorita te voy a decir cómo se llama. Pero, Perdonen nuestros nombres de las películas, sí, porque pero ahorita todos se los vamos a poner en la dice, descripción, ¿verdad, Sam? en la vida, fíjate, en la vida hay que ver el mundo, hay que afrontar peligros, hay que traspasar muros, hay que enamorarse, hay que encontrarse, y ese es el propósito de la vida. O sea, está power porque tienes que ver esa película, está muy bien. Y ese eslogan es un eslogan muy famoso de la revista. Entonces, creo que la usan y se mezcla perfecto con esto, ¿no? Entonces, hay que conocer el mundo, hay que hacer algo peligroso, hay que enamorarse y hay que vivir feliz. Sí, pues sí, sí. Iba a decir algo, pero ya no. ¿Qué? Yo sí he hecho algo No. peligroso. Pues enamorarse es peligroso. No, no es cierto. Pues sí, también, No totalmente. es cierto, no es cierto. No, sí, Es a broma. full. Ok, frase número 3. Dice, la vida es como un maratón. Se trata de resistencia, no de velocidad. Esta frase es de Bill Rogers, un maratonista. Ok. A ver, ¿la repites? La vida es como una maratón. Se trata de resistencia, no de velocidad. Totalmente, ¿no? No lo sé. No, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, al final es que regresamos un poco al camino, ¿no? O sea, Si eres Fórmula 1. si eres Fórmula 1, Saludo a no, la Fórmula 1. también tiene que ver con un poco con resistencia, ¿no? Porque o sea, por más rápido que que quiera ser, hay ciertos límites físicos que no te permiten eso, ¿no? O sea, el desgaste de tus llantas, o a veces tienes que, por cuidar las llantas, no puedes ir tan rápido, entonces tienes que tener una estrategia más bien de largo plazo. Y creo que es como lo mismo, es si tú estás solo centrado en el resultado, pasa mucho. O sea, ¿cuánta gente está quemada en la vida por querer alcanzar lo que decíamos, el suelo, la chamba, el objetivo, etcétera? Entonces, en vez de estar pensando en una estrategia a largo plazo, estás sacrificando tu tiempo, tu energía, tu físico, estás comiendo mal, no estás durmiendo, no ves a tus amigos, no ves a tu familia, con tal de alcanzar eso. Entonces sí, vas más rápido, sin duda, pero ¿vas a llegar? ¿O vas a llegar feliz? ¿O vas a llegar siendo exactamente, o sea, fiel a ti mismo? ¿No? Porque a lo mejor llegas, pero a lo mejor ya le vendiste el alma al diablo. O sea, ya ni siquiera sabes ni qué te gusta, ni qué no te... O sea, ya llegaste, güey, pero y tienes dinero, pero ya no sabes quién eres, güey. Te la Ya, compro. o te perdiste de mucho, Sí, ¿no? totalmente. Hay que disfrutar, ¿no? Al Porque final. lo bailado nadie te lo quita, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, al final creo que te está diciendo que la calma es súper importante. Hay que tener calma y hay que tener paciencia. Hay que saber a qué hora hay que acelerar. Ahí, güey. Ay, güey. 4. La voluntad de ganar no significa nada sin la voluntad de entrenar. Yuma Ikanga, corredor tanzano de maratón. Está muy buena. Me gustó mucho la frase. La voy a volver a leer. La voluntad de ganar no significa nada sin la voluntad de entrenar. Güey, es que todo habla del proceso, si te fijas. O sea, todo siempre el proceso está escondido en la vida, ¿no? Y es eso, o sea, ¿de qué te sirve querer ser el mejor maratonista o el mejor atleta si vas a entrenar y no lo disfrutas? Si realmente no te gusta. O si no tienes esa pasión por entrenarte. Yo creo que no, porque
a veces por si hay cosas que te pasan en la vida que pierdes el hambre de entrenamiento. Yo la he perdido. Sí. Y, o sea, de repente no te hallas. Y cuando pierdes el hambre por entrenar, justo pasa eso. Pero tienes que darte cuenta que si la pierdes, tienes que buscar esa motivación o ese contacto tuyo para volver. Sí, tienes que regresar a ti misma. Y sobre todo los que damos clase la perdemos muchísimo. Sí, pasa. Porque siempre estás, Altos, bajos. no siempre vas a la clase. Claro. Entrenas en la clase, das todo, te Pero encanta. cuando sales de ahí. Pero cuando sales y quieres entrenar para ti, yo conozco muchísimos instructores, entrenadores que pierden el hambre porque entrenan tanto para los demás o para las clases que ya no entrenan para ellos. Entonces ahí se pierde el objetivo. Y algo que yo aprendí en los últimos años es que nunca debes de perder el hambre de entrenar para ti. Y si la pierdes, tienes que buscarla. Un compañero, un diferente entrenador, un diferente lugar, algo que te motive y que digas, ¿no? Porque lo empiezas a hacer y se vuelve a encender. Y a veces hasta mucho mejor que antes. Pero es difícil. ¿Sabes que también me llegó ahorita otra frase relacionada? Es que la voy a volver a leer. Dice, la voluntad de ganar no significa nada sin la voluntad de entrenar. Y también creo que me regresa a lo que platicamos con Sherlyn, de que siempre las competencias se ganan fuera del tatami, ¿no? O sea, todo lo que logras, o como muchos dicen, siempre se genera no en el spotlight, no en donde tienes más visibilidad, siempre se genera, ¿no? Donde estás contigo, güey. Cuando estás encerrado y le estás dedicando ese tiempo, ¿no? Total. O sea, ahí es donde, o sea, la gente luego solo ve el resultado, ¿no? O ve la persona que ya logró X cosa, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Entonces creo que también un poco va por ahí, ¿no? De todo lo que logras no se logra en ese momento, se logra con todo lo que has hecho antes. Es la preparación. La preparación. Por eso el entrenamiento es la base. O sea, si te gusta, por ejemplo, si te gusta competir en los maratones, pues es casi imposible que no te guste entrenar. Lo que sí puede pasar es que pierdas el hambre de entrenamiento. Entonces, aunque te encante, no te sientas en el momento, no te sientas bien haciendo eso. Entonces, por eso dicen que cuando vayas a alguna parte que te gusta hacer mucho o vayas a hacer algo, ya no te pongas nervioso o no sientas cosquillitas, cámbialo, ¿no? Porque ya la pasión se acabó. Se acabó. Sí, o es más como lo que hablamos mucho del talento, ¿no? O sea, puede ser que hay gente que es muy talentosa y gana, o sea, puede ganar por el talento, pero justo aquí habla de la voluntad de ganar, el querer ganar, el hambre de ganar. La historia que te puedo decir es Angie y su hermano. Su hermano era súper talentoso para nadar y era muy bueno. De hecho, era mucho mejor que Angie. Y me acuerdo que ella un día platicó que Nelson Vargas dijo enfrente del equipo, dijeron, hay gente que lo tiene todo, ¿no? Que tiene técnica, que es súper bueno, que tiene talento, la genética, pero no tiene hambre de ganar. Y la diferencia es Angie, que tiene un hambre de ganar tan grande, que aunque no es tan alta, no tenía las características que necesitaba para su categoría, ganaba, ¿no? Entonces eso está, ¿no? Entonces te das cuenta que sí, es una mezcla, ¿no? Tienes que tener talento, pero si no tienes talento lo puedes construir. A lo mejor con algunas deficiencias, pero creo que todo está en que la capacidad, por eso es, ¿no? De que todo lo puedes lograr y yo creo que está heavy eso. Sí, completamente. Está fuerte. Sí, el hambre se construye, ¿no? Total. Y también como la de Rocky, ¿no? A mí me encantan esas películas. Sí, sí. Pero pues sí, o sea, cuando ya, obviamente ya había ganado mucho y todo, y siempre venían estas situaciones, ¿no? En las que ya te sientes cómodo, ya eres el champ, ¿no? Entonces como que ya no tienes esa hambre de ganar, ¿no? Y cuando regresa a su origen, ¿no? Y otra vez es, güey, hay que construir esa hambre. ¿Por qué lo quieres? ¿Realmente lo quieres? Porque la había perdido. De hecho, perdió el hambre. Exacto. Fue justo lo que pasó, Uh-huh. ¿no? Bien. Bien. Excelente frase. ¿Cuánto le das? 10. ¿10? No sé. Yo le doy un 7 de 10. Ok, siguiente frase. Este es de Michael Phelps. Dice, no puedes poner límites a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas. Ok. ¿Quieres que la vuelva a leer? Dice, no puedes poner límites a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas. Michael Phelps. Está buena. ¿Qué? Pues, ¿qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo. O sea, al final
creo que los límites, tristemente, muchos nos los ponen, ¿no? O sea, siempre nos dicen cómo tienen que ser las cosas, qué es lo que tenemos que hacer, dónde están nuestros talentos, ¿no? Muchas veces en lo que creemos que somos buenos, inclusive muchas veces viene de lo que nos dicen nuestros papás. Oye, eres buenísimo en esto. Oye, corres súper rápido. Oye, oye, se ve que serías buenísimo para karate, ¿no? Y entonces, ¿no? Mucho viene por lo que te dicen. Entonces, a veces es muy difícil querer romper con esos techos de cristal de lo que es posible o no lograr. Entonces, yo creo que no hay que limitarnos. O sea, yo creo que hay que siempre soñar y siempre pensar que podemos lograr lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, porque sí, si tú tienes una mentalidad pues más cerrada, o sea, no significa que vayas a alcanzar necesariamente esos sueños, pero entre más grandes sean tus sueños, definitivamente creo que más lejos vas a llegar a cumplir esos sueños. A lo mejor por ciertas circunstancias de tu vida no se dio, pero si tú lo estás soñando, definitivamente vas a llegar más lejos que una persona que sueña pues mucho más en corto, ¿no? O que tiene una visión un poco más cerrada. Como la frase de Walt Disney, ¿no? Que es, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Y es así. Yo creo que sí. O sea, sí, obviamente estamos como muy limitados por el mundo físico. No podemos volar, pero a lo mejor podemos, no sé, lanzarnos del paracaídas, ¿no? O podemos, o sea, al final no necesariamente se va a cumplir tus sueños exactamente como tú quieres que se cumplan, pero yo creo que la esencia de los sueños sí, el porqué de ese sueño. O sea, a lo mejor no es exactamente como tú te lo imaginabas, pero yo sí creo que... ¿Tú cuántos sueños has cumplido de tu vida? Pues yo creo que... pues ¿O estás? estoy cumpliendo, sí. Entonces te das cuenta que no es un sueño no es algo que se cumple rápido, ¿no? Sino que también estás construyendo. Porque cuando vas a llegar al límite, vuelves a soñar más profundo todavía. Entonces creo que para mí es como la metáfora, es decir, obvio que soñar no cuesta nada, pero también hay que ser como muy real en lo que estás haciendo y entender que el sueño lo estás cumpliendo todos los días. No que estás esperando, ¿no? O sea, porque tienes el objetivo, pero creo que todos los días estamos cumpliendo nuestros sueños en todo tiempo y eso es súper importante. Sí, sí, o más bien todo el día, todos los días son una oportunidad para Todos los cumplir días. esos sueños. Exacto. Y justo como te contesté ahorita, oye, que ya cumpliste algún sueño, lo estoy cumpliendo, ¿no? O sea, no es, no lo he cumplido, lo estoy cumpliendo, estoy en el camino, Estoy en el proceso. en el proceso de cumplir esos sueños. Y aparte faltan muchos. Falta Porque mucho. ahorita puedes decir qué sueños tienes, ¿no? Entonces puedes decir, no, pues la chamba, o una pareja, o no sé, un viaje, o un cactus, aunque se te muera. Ajá, entonces está heavy. Sí, completamente. Pero sí, o sea, yo digo que si no, o sea, como dices, sí hay que estar como dicen, con los pies en la tierra, pero la cabeza en las estrellas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si esa frase me la dices y es de Ernesto Zúñiga, que lo conocen en su casa, ¿no? Y no es Michael Phelps? Pues yo pensaría lo mismo. ¿Le darías el mismo peso? Sí, yo sé, No hubiera salido ahí donde las buscamos. puede ser. Entonces está heavy, ¿no? Porque también la intención es la frase, pero ¿quién la está diciendo? Claro. Entonces, cuando ves una persona que ya triunfó y que hizo tantas cosas, entonces y hace una frase de este tipo, la dice, el sentido le da toda la fuerza. Entonces creo que ahí es muy importante que entendamos que son dos cosas, es lo que dices, pero también quién lo dice. Y está fuerte. Sí, y también cuando entiendes el contexto pues, de muchas personas, ¿no? Que han logrado cosas fuera de serie y que te das cuenta que son personas completamente, pues, bueno, no diría ordinarias, pero son personas, ¿no? Son seres humanos como tú, como yo. O sea, no son extraterrestres, no son personas de otro mundo, ¿no? Son personas como nosotros. Entonces, creo que también es eso, ¿no? Creo que es no limitarte de lo que tú puedes lograr. Y porque a veces dudamos mucho de nosotros, ¿no? Y decimos, no, pues es que yo no,
yo no soy Michael Phelps, pero Michael Phelps no fue Michael Phelps todo el tiempo. O sea, siempre fue Michael Phelps, pero no Michael Phelps como lo conocemos hoy. O sea, no siempre fue él. Entonces, también creo que ahí es Hubo una no construcción, limitarte. ¿no? Sí, o Hubo una mezcla que se hizo. sí, exacto. O Morgan Freeman, ¿no? El actorazo. O sea, él empezó su carrera ya bien a los 60 años, ¿no? O sea, antes de que él tuviera 60, pues nunca fue un actor reconocido. Y a los 60 él inició su carrera ya realmente como actor. ¿Y quién no conoce a Morgan Freeman? Es la voz de Dios, ¿no? O sea, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, es eso. O sea, nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para tomar decisiones, nunca es tarde para apropiarte de lo que tú quieres hacer de tu vida. El propósito. El Sale propósito sale de nuevo, otra vez. otra vez. Bien, algo más de esa frase, No, está bueno. ¿no? Esta te encanta, A ver. pues es la de Nicky. Ah, ¿Quieres sí. decir tú? No, vas. Bueno, la voy a leer en inglés y la voy a traducir. Sí. Dice, Ah, la escribí, o sea, la buscaste escrita. sí, Va. dice, I'd like to dedicate this award to the losers. Dice, quiero dedicarle este premio a los perdedores. Because I tell you from my own experience, porque te lo digo de mi propia experiencia, winning is one thing, but out of losing I always learned more for the future. Dice, porque de mi propia experiencia te lo digo, ganar es una cosa, pero siempre de perder he aprendido más hacia el futuro. Dice, so I got stronger in losing. Entonces me he vuelto más fuerte en perder. Niki Lauda. ¿Qué tal? Pues frases son, ¿no? Sí, a mí me conmovió muchísimo porque en realidad es que sí, ¿no? O sea, creo que aprendes mucho más cuando pierdes que cuando ganas. O sea, cuando ganas es un momento muy importante, lo ganaste, trabajaste para eso, pero el que perdió se pone a trabajar el doble, ¿no? Porque le entran más ganas, porque tienes que revisar 3 veces más, porque tienes que entrenar 5 veces más, entonces te hace trabajar el triple. Entonces creo que ahí es donde cuando tú te mantienes ganando, tienes que mantenerte muy fuerte, ¿no? Porque saber que eres el mejor está bien, ¿no? Pero cuando tú pierdes, la gente te critica muchísimo, ¿no? O te hace sentir de una manera muy diferente, ¿no? Pero el que no ha ganado, creo que trabaja mucho más, mucho, mucho más. Sí, yo también creo que no hay nadie en el mundo que haya logrado, que haya hecho algo relevante, que lo haya hecho, que lo haya logrado sin perder. Y creo que también es el mindset que las personas tienen que tener. O sea, si tú quieres perseguir tus sueños, si quieres, y no tiene que ser necesariamente fama o dinero, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero si tú quieres lograr eso que te mueve, que realmente te llena, que sepas que no lo vas a lograr sin fracasar en algún punto. O no lo vas a lograr sin tener errores y Eso está bien aprendizajes. fuerte, ¿no? O sea, a ver, tanto en el deporte como en el trabajo, como en la vida, como en cualquier cosa que quieras hacer, siempre vas a perder alguna vez. Siempre vas a perder. Entonces es tener ese mindset de, oye, güey, vas a fracasar, pero no pasa nada, ¿no? O sea, hay que dejar de satanizar el fracaso, o porque pues mucho sí viene también de lo que nos han dicho, ¿no? O de lo que nuestros papás esperan de nosotros, o lo que nosotros creemos que nuestros papás esperan de nosotros, o nuestros hermanos, o nuestros amigos. Y es entender, güey, aquí nadie, o sea, nadie realmente le importa, el único que debe estar preocupado eres tú mismo. Entonces, tú te tienes que hablar con ese mismo cariño y gentileza de, oye, güey, no pasa nada, no lo logramos, pero vamos de nuevo, vamos a intentar, ¿no? Vamos a volver a construirnos, vamos a ahora verlo de esta manera o probarlo de esta manera y saber que siempre tienes, que el único que te va a dar esa compasión siempre vas a ser tú mismo, porque si tú no la tienes, entonces vas a ser muy susceptible a fracturarte ante el fracaso. O sea, si tú no te permites a ti mismo fallar, tú mismo te vas a romper. Nadie más te puede romper. Entonces tú tienes que tener esa flexibilidad ante ti mismo de saber que vas a fracasar, pero saber que también va a ser parte de ese proceso de aprendizaje y de conocimiento de ti mismo. A ver, la que sigue. Siguiente frase, dice, este es de Joseph Campbell. Dice, un héroe es alguien que ha entregado su vida a algo más grande que él mismo. Ok. Bueno, a ver, ¿tú qué opinas? Sí. O sea, me suena como mucho a, por ejemplo, los papás, Ok. ¿no? Los que son padres. O sea, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Total. Pero tú puedes ser el héroe de tu hijo, ¿no?
Porque vives para eso, ¿no? Ok. Sí, porque tú no eres lo más importante. Él es lo más importante. Para ti, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, pues héroe es como, es una palabra, bueno, la frase me gusta. Creo que habla mucho del don de servir, de entregarte para los demás, de intentar de ser justo, eh, y de estar pues siempre para ellos. Y lo que dices de los papás, totalmente, ¿no? Es como siempre vas a estar para tu hijo, ¿no? Bueno, no sé, pero yo digo, yo como papá siempre voy a estar, ¿no? No sé, hay otros papás que se les va la onda, pero sí, ¿no? No, sí, ¿no? Está Sí, cañón. sí. Pero, pero creo que yo sí soy héroe. Sí me considero. Superman. Sí, estoy de acuerdo y creo que pues eso me gustó también lo que dijiste del tema del servicio, porque sí, al final, pues en esta vida creo que yo sí creo que venimos a servir a los demás. Vinimos a poner nuestros dones, nuestros talentos para ayudar a otras personas y también a recibir los dones y talentos de otras personas. Entonces, creo que todos podemos ser héroes, pero es ponernos esa camiseta, ¿no? Y saber que si estamos haciendo algo, muchas veces no es siempre para nosotros. Hay veces que simplemente es para los demás, ¿no? Aparte es bien importante dar, porque dar se siente muy bien. Yo creo que inclusive a veces estás acostumbrado tanto a dar que cuando te dan, te pones nervioso, ¿no? O sea, como que dices, espérate, no. Sí, ¿qué onda? Porque no, sí pasa mucho. Pero sí es importante dar, porque yo digo que siempre se te va a regresar. Es algo que yo lo he vivido muchas veces. 100%. Está bueno. Bien. A ver. Siguiente frase, dice, esta está un poco repetitiva, pero bueno, la voy a leer. Igual, de todos modos. Dice, el verdadero reto no está en la meta, sino en cada paso que das para llegar a ella. También de un ultramaratonista. Como que todos los ultramaratonistas tienen frases muy similares. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, lo que hablábamos, ¿no? Del camino. Todo es el camino. Creo que es bien importante disfrutar el camino para llegar. Y creo que si no te concentras y no piensas las cosas y solamente estás pensando en el futuro, es bien difícil. Tienes que pensar, sí hay que pensar en el futuro para ponerte objetivos, pero sí hay que saber vivir el presente. Y el camino es súper importante. Híjole, es difícil, la verdad. Muy. O sea, vivir el presente por más, suena como un poco raro, ¿no? Irónico, porque pues vivimos en el presente, pero desafortunadamente nuestra cabeza está acostumbrada a vivir siempre en otras líneas de tiempo, que está muy loco, ¿no? Sí, muy loco. Porque los animales, otros animales sí tienen esa posibilidad de siempre estar viviendo en el presente, ¿no? O sea, si el león, si una cebra lo persiguió un león, cuando el león se va, la cebra ya se olvida del león. Nosotros no. Nosotros creamos leones imaginarios, nuestra cabeza, ¿no? Y podemos simplemente con el pensamiento estar imaginándonos el león, o podemos estar pensando en el pasado o en el futuro. Entonces, a veces, por más simple que parezca, vivir en el presente tiene su dificultad. Porque es que en el presente hay cosas que te duelen, ¿no? Y en el pasado, pues ya, lo resolviste o se quedó ahí o el problema quedó ahí. Pero en el futuro solamente es imaginación. Como la esperanza, dices, como de tener algo mejor. Exacto. Híjole, pues puede ser, pero si no valoras el presente, Totalmente. ¿no? Yo siempre he dicho que hay que vivir el presente y hay que disfrutarlo siempre, siempre. Sí, pero sí creo que por eso puede ser fácil o irte al pasado donde las cosas estaban mejor, o irte al futuro donde las cosas van a estar mejor en tu cabeza, pero desperdiciando el momento en donde realmente puedes tomar la decisión de que las cosas cambien. Así Porque en el futuro nunca vas a poder cambiar nada. Bueno, porque no lo sabes. Pues porque Lo vas a intentar. Porque el timón solo lo puedes girar aquí. Pero lo llevas hacia ese punto. Ajá, lo llevas hasta ese punto. Pero la decisión de girar ese volante o ese timón se hace solo en el presente, ¿no? En el futuro no se puede, ni en el pasado. En el pasado ya no. En el pasado ya. Pero en el futuro se puede. Te da visión. Exacto. Sí, te da visión de hacia dónde quieres ir, claro. Sí, es importante. Está muy loco. Está bueno. Sí, ya.
viéndolo también desde esos Sí. ángulos, profundizando. Número 9 dice, el coraje no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día que dice, mañana lo intentaré de nuevo. Ok, lo voy a volver a leer. Dice, el coraje no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día que dice, mañana lo intentaré de nuevo. Está interesante la frase. Toca un poco también el hambre de entrenamiento otra vez, ¿no? O el hambre de ganar, o, por ejemplo, es que el coraje también es algo importante. Creo que el coraje es esa fuerza interna que te hace lograrlo. Hay que tener coraje en la vida. Sí, pero dice, no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día que dice, mañana lo intentaré de nuevo. O sea, creo que también puede ser un poco como darte la oportunidad de decir, soltarlo, pues, ¿no? O sea, hay veces que nos aferramos mucho a querer lograr las cosas de una manera y hay veces que hay que dejar las cosas ir y decir, ok, ya intenté, o sea, ya le metí lo que le pude meter, es momento de soltarlo y de darme oportunidad para intentarlo desde otro ángulo, ¿no? Porque a veces también por esta parte del miedo al fracaso, o sea, el miedo a no querer fracasar, a veces hace que no queramos soltar las cosas. Y a veces tenemos que soltar para encontrar el camino correcto, ¿no? Total. ¿Cómo ves? Mi reflexión. Está power. Debrayando. Total. Número 101. Va. Va. 10. A ver qué tal. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Robert Collier. Esa es muy famosa, ¿no? Sí, eso es muy famoso. Es como de consistencia un poco, ¿no? Contundencia también. Sí. Sí, todos los días tienes que hacer ese pequeño esfuerzo que se va acumulando. Ahorita estamos ya en el episodio 18, por ejemplo, ¿no? Sí, Y se ha pasado muy rápido. Y estamos en 16 de septiembre, aquí Filmando. grabando, Aquí, filmando. exacto. Pero fíjate que lo interesante no es eso, sino es que vamos encontrando nuestro ritmo, se va encontrando nuestra personalidad, se va encontrando el fin, y eso lo haces en todas cosas, ¿no? En entrenamiento, con tu familia, aquí, en el trabajo, en las empresas. Es muy importante que la contundencia exista, y yo creo que todos somos contundentes, pero hay niveles, y hay que aprender a ser contundente, porque puedes caer en el exceso, Completo. y el exceso se pierde. Que tienes que tener un equilibrio en todo. Y nosotros que hemos pasado por millones de cosas, te das cuenta de que no es tan importante. Sí. Hay cosas más importantes. Entonces, Sí, sí está heavy. Sí, me gustó mucho. Es que creo que aquí la clave es pequeños esfuerzos, ¿no? Y es a mí, algo que a mí me encanta siempre es la regla del 80-20, que ya te la he platicado. Es el 80% de los resultados vienen del 20% de cosas bien hechas. Entonces no necesitas hacer muchas cosas, necesitas hacer poquitas cosas con mucho significado, con mucho impacto, sumarlas, y eso es lo que te va a llevar lejos, ¿no? Lo que siempre digo, ¿no? Entre menos es mejor. Pues sí, la verdad sí, Totalmente. a veces sí. Sí, porque a veces estamos con 1000 cosas, pero ahí es donde tienes que preguntar, ok, de estas 20 cosas que traigo en el plato, ¿cuántas de ellas realmente me van a mover la aguja en la vida, en el negocio, en lo que sea? Porque si te van a mover la aguja, puntos, es un tema de productividad, ¿no? O sea, si tú le estás metiendo 5 y te está regresando 2, ok, sí movió la aguja, pero tú le metiste 5 en tu recurso de tiempo, de esfuerzo, de Bueno, energía. pero también, por ejemplo, no es nada más en la parte de productividad. Creo que es en general, ¿no? O sea, en general bueno, también un poco lo que me gusta decir, que es primero lo primero, ¿no? Que tú tienes que darte cuenta Y que es segundo, muy lo importante. segundo. Es que cuando pasa eso es eso. O sea, lo primero es muy importante, pero lo segundo es súper importante. Y lo tercero es exageradamente importante. El ejemplo que te podría dar es que nosotros o mucha gente se la pasa todo el tiempo de primero apagando incendios, ¿no? Que se rompió esto, que voy a resolver esto. A nosotros nos pasa mucho, a ti te pasa mucho. Entonces, pero realmente eso no es lo primero. O sea, lo primero es todo lo que está atrás, lo que le estamos creando, lo que te da valor.
pero eso a veces la gente lo deja en segundo o en tercero Claro. y se la pasa ocupada con puras cosas que son estresantes, que sí vas a resolver, Y que pero que no te van a dar pero que no te va a dar esa cosa, completa ese triunfo que o ese estás buscando. resultado. Entonces creo que es bien importante que pienses en tu vida qué es lo primero de primero y ponerle el peso, Priorizar. pero que entiendas que lo segundo y lo tercero y lo cuarto también es muy importante, Sí, pero no completamente. es lo primero. 100%. Sí tienes que tener claro cuál es ese 20%. ¿Cuál es ese 20% que realmente, o sea, todo importa, como dices, pero cuál es ese 20% que realmente va a lograr esos cambios importantes en tu vida? Porque sacar la licencia es algo que tienes que hacer y desafortunadamente está en tu plato, o renovar tu INE, o, ¿sabes? Pero no son cosas que realmente, o sea, son cosas que tienes que hacer, pero pues ni Claro, modo, no es lo pero primero. no es lo primero, completamente. Está heavy. Bien. Ok, y ligado a las frases que estuvimos leyendo y que vimos, creo que algo importante es que si lo puedes soñar, lo puedes crear, que se parece un poco a la de Michael Phelps. Yo lo que les puedo decir es que yo perdí mi hambre de entrenar, dejé de aprender, dejé de estudiar, me dediqué a trabajar y llegó un momento donde me sentí totalmente estable, o no estable, más bien estancado. Y tuve que buscar algo. Y la verdad es que creo que esto que estamos creando es el resultado de las necesidades de nosotros por seguir aprendiendo y por seguir creando cosas y por seguir mejorando. Y creo que Leap Challenge les va a dejar una huella que les puedo decir que va a ser grande porque ya la está dejando en nosotros. Simplemente crear el challenge nos ha hecho crecer muchísimo. Entonces creo que ustedes lo van a disfrutar. Y yo sé que ahí muchísimas personas que nos están escuchando y que nos ven están exactamente igual que yo. Están estancados, están aburridos o perdieron la pasión de algo. Es normal porque así es la vida. Pero busca algo que te... Y si no es Sleep Challenge, busca otra cosa. Pero te aseguro que te va a cambiar. Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia de la vida y justamente perdemos claridad sobre nuestro propósito. Y hay veces que simplemente no sabemos cómo retomar eso que traíamos. O sea, cuando, no sé, estabas muy enfocado en el ejercicio o cuando tenías más claridad exactamente por qué lo estabas haciendo, es normal que eso se diluya en el camino y hay veces que no hay herramientas muy claras que te digan, esta es la manera de regresar al camino. Entonces, justo por eso creamos el Leap Challenge. O sea, el Leap Challenge es esa herramienta que te va a dar estructura para que tú puedas retomar tu camino de bienestar, que puedas aprender a disfrutar el camino, que aprendas a hacer ejercicio y que aprendas a trabajar en ti mismo, ¿no? Que puedas reflexionar y que puedas tener una mayor claridad de ese propósito para que puedas seguir en tu camino, ¿no? Pues, Leapers, esas son las 10 frases del día de hoy. Buenas. Muy Y, buenas pues, frases. me encantaría que pudieran comentar y que nos manden algunas cosas también, algunas frases que a ustedes les gusten, porque hay muchísimas, la verdad. Escogimos estas 10 porque nos gustaron, pero creo que cada una nos deja... ¿Qué te deja? Pues a mí me deja Todas. O sea, mucha, ¿qué sentiste ahorita? pues mucha claridad sobre el tema del camino y también por eso es creo que un buen momento para recordarles sobre el Leap Challenge. O sea, justamente lo que nosotros estamos haciendo en el Leap Challenge es enseñarles a ustedes a disfrutar el camino. Entonces se me hizo interesante que todas estas frases de algunas personas que pues ya han experimentado, que han logrado cosas relevantes, que ustedes puedan darse cuenta de eso, que lo importante no es el resultado, lo que importa es el camino. Y entonces me llevo eso, ¿no? O sea, queremos enseñarles a ustedes a disfrutar el camino y para eso es el Leap Challenge que estamos armando de 8 semanas. Entonces, denle clic aquí abajo, les vamos a dejar el link por si quieren conocer más del Leap Challenge. Inicia el 13 de octubre. Entonces no pierdan la oportunidad de formar parte de este gran reto que estamos armando, ¿no? Pero yo me llevo eso, o sea, el tema del camino. Yo me llevo como constancia, me llevo como resiliencia también y algo muy importante es que tienes que encontrar tu momento, siempre. Paciencia, ¿no? Obvio, bueno, la paciencia sí te lleva, pero ¿no te ha pasado que de repente entrenas y ese día entrenaste increíble, ¿no? O fuimos a una cita tú y yo y vendimos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar ese momento en el día, en la semana, Como esos en tu vida. pequeños triunfos. Esos triunfos que son esos cachitos que te van siempre sumando y que te dejan todo, ¿no? Y que te dan la motivación, que te regresan el hambre de entrenamiento, que te regresan a entrenar. Entonces, es un sistema.
No es nada más, no es un esfuerzo aislado, son esfuerzos que se juntan y que te dan esa fuerza para seguir. Y Eso me gustó, sí, eso me gustó mucho. Sí, que justo tiene que ver con tener claridad sobre tus motivadores, que eso también lo van a ver en el Leap Challenge, pero es eso, como decíamos al principio, a veces perdemos esa motivación, pero si tienes claro tu por qué y tienes esa lista de motivadores claros, ¿qué te motiva? Güey, pues el hecho de estar empezando algo nuevo emocionante, ¿no? El hecho de poder estar ayudando a otras personas, la emoción de probar un producto nuevo, ¿no? Ahora, rápido, antes de cerrar, ¿no crees que de repente, por todo lo que está pasando, te distraen? ¿Los motivadores? No. O sea, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos en un canal en donde estamos completamente de acuerdo que queremos motivarnos, que queremos ser contundentes, que queremos ser disciplinados, que estamos luchando por un objetivo. O sea, se nota, ¿no? Ese es un camino que yo he estado y que tú también, y que estamos creando cosas y no sabemos si vamos a fracasar, pero vamos a seguir intentando. Creo que estamos haciendo todo lo de las frases, lo estamos construyendo. Pero hay gente que ahora, por los medios de comunicación, o sobre todo los niños o los adolescentes nuevos, no sé qué traigan. ¿Será esa diferencia ya de que están más avanzados? Porque sí he conocido gente muy inteligente, ¿no? Atletas de 16 años que he platicado con ellos y están muy powers. Pero veo a otros que están en otro canal. Yo creo que yo sí regreso completamente al tema del propósito. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis de falta de propósito. Así es. O sea, la gente no sabe ya por qué quiere lo que quiere. Entonces, es muy fácil que con tanta información que hay, se adueñen un poco de tus pensamientos. O que en vez de estar pensando, porque es un trabajo, güey. O sea, tener claridad de qué es lo que quieres totalmente. es una chambota. Te tienes que echar un clavado muy fuerte en ti, cosas que no quieres ver, cosas que te van a costar. Entonces, siempre va a ser más fácil decir, agarro esto, ¿no? Y que esto tome ese es mi propósito, ¿no? O sea, es muy fácil. Pues cerrando, simplemente justo es eso, ¿no? Es como decir, el propósito es súper importante, hay que disfrutar el camino, pero hay que ser contundente. Completamente. Así es. Muchas gracias. Muy bien, Emi, gracias. 18. Leapers. Nos vemos pronto. 13 de octubre, nos vemos en el Leap Challenge. Gracias. No te lo puedes perder. Va a estar increíble. Link aquí abajo.